Aunque el gobierno del presidente Juan Manuel Santos insiste en hacer un marco legal para la paz, la organización criminal de las FARC, por el contrario, insiste en perpetuar un escenario de guerra y terror en la población civil. Prueba de esto, los hechos violentos de este fin de semana en los que perdió la vida un bebé que ni siquiera había alcanzado a nacer. Después de la liberación del reportero francés Roméo Langlois, los hechos de violencia protagonizados por las FARC, lejos de cambiar, siguen aumentando y dejando muerte a su paso. Sábado 2 de junio. 8 policías resultaron heridos al caer en un campo minado en el área rural del municipio de Roberto Payán, en el Pacífico de Nariño, suroccidente colombiano. Según los reportes de las autoridades, los uniformados se encontraban en la zona realizando operativos contra los cultivos ilícitos, cuando cayeron en un campo minado de las FARC. De los policías heridos se sabe que por lo menos uno de los 8 lesionados presenta heridas de consideración que lo llevarían a perder sus extremidades inferiores. Lunes 4 de junio, 2 policías y una mujer de 63 años y un bebé a punto de nacer muertos. Es el saldo que dejó un atentado de las FARC contra la población civil en el municipio de Montañitas, Caquetá, suroriente de Colombia. En la madrugada del lunes 4 de junio llegaron a la estación de policía del municipio de Montañitas 2 ciudadanos pidiendo apoyo inmediato para trasladar a una mujer que estaba a punto de dar a luz. Por falta de ambulancias en el sector, la Policía Nacional recoge a la mujer que está en embarazo y con ella otra mujer que acompaña a la señora. Minutos después fueron atacados con tiros de fusil y granadas de fragmentación el vehículo oficial que se estaba trasladando al hospital. En el ataque, un niño de 8 años y otra mujer de avanzada edad también resultaron gravemente heridas, pues la zona donde las FARC decide disparar es una zona urbana. La mujer que estaba en embarazo y que perdió el bebé tiene 3 impactos de bala, uno en la cabeza, otro en el brazo y uno más en el torso. Los médicos afirmaron que la mujer se encuentra en delicado estado de salud en un hospital de Florencia, la capital del departamento. Por este hecho, la Policía Nacional ofreció una recompensa de 20 millones de pesos a quien suministre información que pueda conducir a la captura de los responsables del hostigamiento de las FARC en el municipio de La Montañita, Caquetá, justo en el lugar donde hace pocos días fue entregado por las FARC el periodista Roméo Langlois. Senador Roy Barreras, antes de retomar la pregunta que hace el senador Juan Carlos Vélez, le pregunto, y era lo que hablamos al principio del programa, ¿cómo sobrevive en el Congreso de Colombia un marco legal para la paz cuando el escenario que se vive en la realidad de este país es un escenario violento y cuando la respuesta, por lo menos a quien ustedes le tienden la mano, no está dando esa mano para recibirla, sino le contesta con una granada, le contesta con un maletín bomba, le contesta con un atentado terrorista, le contesta con un campo minado, le contesta con la muerte de un bebé que ni siquiera acaba de nacer? Llevamos 50 años en eso. Si usted muestra en su pantalla imágenes crueles de cualquier guerra y cualquier conflicto, puede lograr, por supuesto, el escalofrío de los televidentes, porque todos son repudiables, son terroríficos, son atroces. Esa es la guerra es atroz. En toda guerra y en todo conflicto hay hechos crueles como este. ¿Queremos ponerle fin a esa guerra o queremos seguir 50 años más en ella? ¿Cuál es la solución? ¿Matar al último combatiente? ¿Matar al último colombiano violento? Habrá quienes opinen eso. Por supuesto, muchas víctimas exigen la retaliación y la venganza y tienen razones poderosas para sentir eso. Pero desde la perspectiva del Estado, el fin de los conflictos finalmente termina en una mesa de negociación. Ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial la rendición del Japón terminó matando al último japonés. Y hubo mucha crueldad, por supuesto, en esa guerra. ¿Qué queremos los colombianos? Justicia, verdad para las víctimas, la posibilidad de la paz. Este marco constitucional ofrece esas 3 cosas. Justicia, porque castigará a los máximos responsables, repito, como los del hecho cruel de ayer. Por supuesto, habrá posibilidades de que la paz aparezca si abandonan la violencia y el terrorismo. Y usted preguntó, ¿hoy se merecen algún beneficio? No se lo merecen, pero no vamos a cerrar la puerta para quienes todos los días se desmovilizan. Le pongo este ejemplo. Hoy, ayer, ha habido guerrilleros que abandonan las armas y se desmovilizan y dicen, no queremos más esta guerra, queremos volver a la familia, queremos volver a mi mamá, a mi mujer. Esas personas tienen que tener un marco de justicia transicional para recibirlos y no les vamos a cerrar la puerta. Senador Juan Carlos Vélez, usted le preguntaba al senador Roy Barreras qué va a pasar con aquellos miembros de las FARC que se han dedicado al narcotráfico y si las investigaciones van a seguir o no van a continuar. Yo le pregunto, senador Vélez, si después de conocer estos hechos, que al parecer la única persona, por lo menos en el Congreso, que está pensando en ese tema es usted,
¿cree que va a ser suficiente para que los colombianos al momento de entender este marco legal para la paz, pues verdaderamente lo acepten? Más allá del tema político, los colombianos de a pie acepten lo que sucede con el marco legal para la paz. Miren, nosotros le dimos la connotación de terroristas a las FARC y al ELN hace ya más de 10 años. Aparecen en las listas internacionales de la Interpol. El momento que alguno de ellos sea detectado en cualquier parte del mundo, debe ser inmediatamente deportado a Colombia. Tienen exactamente el mismo tratamiento que hoy pueden tener los miembros de Al Qaeda o el mismo tratamiento que pueden tener hoy los miembros de la ETA. Pero adicionalmente, a diferencia de Al Qaeda y a diferencia de la ETA, es que ellos también son narcotraficantes. Entonces, aquí lo que nosotros pensamos que debe ocurrir primero es un tratamiento igual o similar al que se le hace a los grupos criminales, como las bandas criminales, como se le dio a los paramilitares en su momento, y es buscar el sometimiento. El sometimiento no significa la rendición, sometimiento es entrar en un proceso de desmovilización, asumiendo sus responsabilidades como delincuentes, como terroristas y sobre todo como organizaciones que cometen delitos de lesa humanidad y que según el Estatuto de Roma tienen que pagar algún tipo de condena. En eso yo he sido supremamente claro en que nosotros no podemos darle un estatus de beligerancia, un estatus político hoy a las FARC cuando han sido contaminadas por el narcotráfico y por sus acciones han sido catalogadas como terroristas a nivel internacional. Vamos a hacer comunicación en Florencia, Caquetá, con Luis Eduardo Campo, él es secretario de Salud de este departamento. Señor secretario de Salud, gracias por acompañarnos. Bienvenido a la noche de NTN 24. Buenas noches, Juan Pablo, y a los honorables senadores. Muy atento, escuchando que mientras se discute el marco legal para la paz, en el Caquetá se nos muere la gente todavía, especialmente niños, niñas y la mujer, mayores víctimas del conflicto. Señor secretario de Salud de este departamento de Caquetá, ¿cuál fue la situación en la que llegaron esas personas después de haber sido atacadas vilmente por esta columna guerrillera? Pues los muertos 3, encontramos que una de las acompañantes era la partera. Las parteras en el Caquetá cumplen una labor cultural de muchos de los usuarios que ante las falencias de un modelo de salud colombiano acuden a este tipo de atención. Y ya cuando la calidad del parto o la enfermedad se agrava, es cuando demandan los servicios de salud institucionales. Y ante la ausencia de ambulancias en un municipio que cercano a Florencia es escenario del conflicto armado, tienen que recurrir a un automóvil de la policía que por supuesto se convierte en blanco, y ahí es donde padecen esta mujer, donde hay los muertos, y al estrellarse la patrulla contra una casa son afectados también los habitantes de las mismas. Los muertos, pues lógicamente lamentable, y los heridos en delicadas condiciones, sobre todo la embarazada, que aún tiene riesgo de que el trauma raquimedular termine en una parálisis permanente de por vida, ya perdió su bebé, y del niño que con una herida o con la complicación que se presenta en el cerebro puede terminar muy mal. Son las condiciones delicadas de estas víctimas del conflicto. Señor secretario, cuando no hay ambulancias en su departamento, ¿son las patrullas de la policía las adecuadas para llevar en este caso a un paciente de estas condiciones? ¿En qué condiciones se encontraba justo esa mujer que terminó lastimosamente perdiendo a su bebé? ¿Estaba a punto de dar a luz? ¿Cuánto le quedaba para traer ese niño a la vida? Sí, el proceso, ella estaba en trabajo de parto, atendido en su casa, por la inclinación cultural que hay a la atención que buscan los ciudadanos de muchas regiones del país, como es el Caquetá, donde prima lo cultural a lo científico. Ellos, cuando la partera y la familia ve complicada la situación, es cuando acuden al centro de salud muy cercano al sitio donde habitaba lógicamente la persona, el área urbana de La Montañita, y van por una camilla, pero en ese momento dice una de las familiares que uno de los parientes prefirió acudir a la policía y que le facilitaran el transporte de ellos. Por supuesto no había ambulancia, sino que dentro del plan de salud no está contemplado que unas atenciones que desconoce el centro de salud puedan demandar un servicio oportuno de ambulancia intramunicipal. La ambulancia, lógicamente, de La Montañita se encontraba en reparación, pero hay compañías, empresas de la capital Florencia que queda a media hora de distancia, que tenían que desplazarse hacia el municipio si el servicio se hubiese demandado oportunamente. Secretario, la atención que ustedes prestan, las personas que tienen características de haber sido atacados por
campos minados, por caer en medio de una emboscada de terroristas con fuerzas del ejército, de la policía. ¿Cuál es como ese balance que usted puede hacer de la población civil que se ve envuelta en el conflicto y que cae por cuenta de esta guerra irregular que vive Colombia? La población recibe la atención inicialmente de los médicos generales. Hay un problema en las regiones colombianas del modelo de salud, que los médicos que atienden la primera instancia, en el primer nivel, en su mayoría son médicos jóvenes en servicio social obligatorio, ya que el sistema no da la suficiencia económica para tener médicos generales de amplia experiencia. Lógicamente que por recién graduado que sea el profesional, tiene la capacidad de atención, pero vemos que por el nivel cultural o por la cultura de la ciudadanía, antes de acudir a un médico joven, prefieren a sus tradicionales parteras. Pero el segundo nivel que se atiende en la capital está en disposición de atender las remisiones si son oportunas. Es decir, que el flujo dentro de la red de servicios en el departamento existe, pero no es completa, ya que los máximos niveles de atención no se encuentran en regiones como el Caquetá, y por eso recurrimos a Neiva y a Bogotá para las atenciones especializadas. Pues soy el señor Luis Eduardo Campos, secretario de Salud de Caquetá. Muchas gracias por atendernos en la noche de NTN24. Un panorama muy triste, desolador, lo que pasa en este departamento de Colombia por cuenta de la guerra que se vive en contra de las FARC. Muchas gracias, señor, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Senador Roy Barreras, usted decía que al señor José Miguel Vivanco le quedaba muy difícil entender un poco el marco legal para la paz desde el exterior, desde estar fuera de las fronteras nacionales. Pero para muchos colombianos, como lo acabamos de hablar con el señor secretario de Salud de Caquetá, pues también le queda muy difícil entender cómo se habla de paz cuando una especie de clínica improvisada está llena de heridos de la guerra, cuando los ataques no cesan. ¿Cómo se le va a explicar a esos colombianos qué significa el marco legal para la paz? Porque en lo político está muy claro, pero en lo nacional hay muchas dudas. Déjeme primero controvertir inclusive el programa, porque los debates son mejores cuando se hace una franca controversia. Ustedes han dicho en este programa, por ejemplo, que la seguridad nacional se ha deteriorado y lo dan como una verdad sabida. Y por supuesto, cuando las imágenes muestran un hecho cruel como este reiteradamente, pues se evita mostrar imágenes que permitirían una visión más ecuánime de lo que significa en otros países haber logrado la paz. ¿Sabe lo que significaría para Colombia dejar de gastar 24 billones de pesos al año en balas que no siembran nada para poder meterlos en la vida de la gente, en salud, en hospitales, en educación? Lo que queremos es evitar la guerra. También ha dicho el programa que el único senador que tiene preocupación por estas muertes es mi colega, el senador Juan Carlos Vélez. No es cierto. El Congreso entero tiene esa preocupación. Ustedes la tienen y los colombianos también. Aquí nadie ha aflojado en materia de seguridad y no es cierto que no tengamos esa preocupación. Estamos aprobando a esta hora, en este momento, el fuero militar para darle certeza y seguridad a las fuerzas militares. Y por supuesto, no se disminuirá un peso el presupuesto de las fuerzas militares mientras haya conflicto. Pero eso no quiere decir que nos condenemos a la guerra eterna. La pregunta para los colombianos, usted me la ha hecho 2 o 3 veces hoy, es si tiene sentido hablar de paz cuando hay guerra. Por supuesto, es que si no hubiera guerra no tendríamos que hablar de paz. Pero además, la pregunta que los televidentes se hacen de manera simple es, si mañana estos colombianos violentos bajaran del monte, abandonaran el secuestro y el terrorismo, devolvieran los secuestrados, dijeran dónde están los desaparecidos, dijeran dónde están los campos minados, dijeran que jamás van a apostarle a la violencia, nunca más, que quieren entregarse y que quieren vivir en paz, ¿qué les vamos a ofrecer? ¿La muerte? ¿La cadena perpetua? Simplemente no se van a desmovilizar, nunca lo han hecho en el mundo entero. Podemos seguir dando plomo, podemos seguir en la guerra, quizás sea la única alternativa, pero llevamos 50 años en eso. Para que no haya esa guerra, ni en el Caquetá, ni en el Urabá, ni en ninguna parte, necesitamos cerrar el conflicto. Pero déjeme decirle algo más. Este gobierno, que aparece como que hubiese mermado la seguridad, ha logrado devastar a las principales bandas criminales, y no solamente a ellas, sino a las FARC. Fue este gobierno el que dio de baja al Mono Jojoy, el terrorista más tenebroso, y también a Alfonso Cano, y a alias Cuchillo, y a los hermanos Úsuga, y están entregados los Comba. Apenas ayer fue capturado en territorio venezolano por petición del gobierno colombiano otro de esos jefes de las bandas criminales, lo mismo don Mario. En fin, estamos trabajando en materia de seguridad. No es cierto que se haya aflojado, pero eso no significa que le neguemos a Colombia la posibilidad de que un día amanezcamos sin conflicto, si estos violentos al fin entienden que el camino de la violencia lleva a la muerte y el camino de la paz lleva a la vida. Senador Vélez, en este escenario que dice el senador Barreras, le pregunto si en Colombia, poniendo el escenario que dice el senador Roy Barreras, bajaran los guerrilleros, los terroristas de la montaña y se quisieran entregar jurando no volver a hacer daño al país,
Las leyes actuales, como están ahora, sin el marco jurídico para la paz, podrían darle a esas personas una seguridad jurídica para lograr una especie de reinserción a la vida civil. Y la otra pregunta también para que hablemos rápidamente sobre el tema, ¿se ha desmejorado la seguridad en Colombia? ¿Sí o no? Bueno, yo iría por lo primero. En Colombia nosotros tuvimos la Ley de Justicia y Paz, así sea criticada, vilipendiada, así sea cuestionada, pero casualmente hoy en la Comisión Primera del Senado, esta mañana estuvimos debatiendo la prórroga de la Ley de Justicia y Paz, que es la alternativa para la reincorporación de los jefes guerrilleros y los jefes paramilitares desmovilizados después del año 2005, del 25 de junio del 2005. Para los soldados rasos de las guerrillas y de los paramilitares, nosotros tenemos dos leyes en Colombia, la 1424 y la 1421, que es la ley de orden público, que es la que ha permitido la reincorporación de casi 30.000 paramilitares y a unos 16.000 guerrilleros rasos que simplemente han sido sindicados de la comisión del delito de rebelión y delitos conexos como el porte ilegal de armas y como el de uso privativo de uniformes de las fuerzas militares. Digamos, nosotros ahí hemos tenido la posibilidad de reincorporar, de reinsertar a todas estas personas, y creo que en el futuro, si analizamos esta ley, podría ser una salida, porque allí se establece una sanción penal que para mí es muy baja, son 8 años apenas de prisión para los responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad. Por el lado de la seguridad, yo creo que ha desmejorado la seguridad en Colombia, no la podemos negar. Mire, cuando termina el gobierno del presidente Uribe, en Colombia habían 5.000 miembros de las bandas criminales, hoy ya son 15.000, 5.000 eran muchos, lamentablemente es un fenómeno que surge en el gobierno del presidente Uribe, pero se ha triplicado prácticamente en este gobierno. El número de guerrilleros que pertenecían a las FARC cuando termina el gobierno de Uribe, que venían disminuyendo de casi unos 22.000 que llegó a haber. El presidente Uribe entregó el país con 8.000, que son también muchos, pero había una tendencia hacia disminuir el número de guerrilleros, y hoy en día lamentablemente estamos entre 9.500 y 10.000 guerrilleros. Es decir, hemos crecido el número de guerrilleros, de los que se denominan encuadrillados, los que andan con fusil, los que andan uniformados, y la verdad es que pues todos estos son evidencias claras de que la seguridad en Colombia se ha deteriorado. Hacemos una nueva pausa. En la noche, cuando regresemos, hablaremos de la ley estatutaria. Sería el segundo paso de este marco legal para la paz. Ya lo vemos.